Hola sensajos, soy Marina de Llamos a los Libros y hoy os vengo a hablar de los libros que más me han influenciado. Esto realmente es una especie de book tag o algo así, creo que se llama The Most Influential Books o algo así. Pero bueno, yo os vengo a hablar concretamente de 7 libros, creo, que me han dejado más huella por una u otra razón, así que vamos a comenzar con ellos. Vale. Es necesario hablar, por supuesto, de Los Juegos del Hambre. Me ha influenciado porque yo creo que fue más o menos el primer libro de juvenil que leí, yo creo. O, bueno, no el primero, pero sí de los primeros que más me impactaron. O sea, yo con esto ya me quedé alucinada, no sabía lo que eran las distopías, no sabía... Tampoco, no había leído muchas sagas o trilogías, sino que había leído cosas más independientes, autoconclusivas. Y cuando me topé con esto y me gustó tantísimo, pues me quedé alucinada y a partir de ahí fue como un boom de indagar más, de ver qué más cosas había. Y después de indagar y ver todo el mundo que había detrás, descubrí BookTube más tarde, así que para mí esto desde luego fue increíble. Tengo que hablar también de Un beso en París o Anna and the French Kiss, creo que es en inglés. Fue uno de los primeros libros que leí también de juvenil romántica, que es un género que antes me encantaba, o sea, lo amaba muchísimo y al ser uno de los libros de estos primeros que leí también le tengo muchísimo cariño porque me encantó. Me encantó esta historia tan romántica en una ciudad como París, me gustó muchísimo y no sé, a partir de ahí también me interesaban mucho estas historias de amor. Tengo que hablar de Fangirl porque Fangirl yo creo que fue el primer libro con el que me sentí realmente identificada. A ver, cuando descubrí BookTube sí que descubrí que había más gente como yo que le apasionaban muchísimo los libros, pero ya con Fangirl descubrí que incluso había escritoras maravillosas que hablaban sobre este tipo de personas en un libro. Entonces me sentí muy identificada con su protagonista. Todo en sí me encantó en esta historia, los personajes, la forma en que narraba la autora, por eso también Rainbow Rowell se convirtió en una de mis favoritas por este libro y eso es algo yo creo muy bueno que puede hacer la literatura, sentirte que estás como en casa en una historia. 10 negritos de Agatha Christie es un libro que me encantó y yo creo que también fue como el que dio el pistoletazo de salida a que ahora adore los libros de misterio, thriller y relacionados y recuerdo que me cautivó muchísimo Agatha Christie, la forma en la que daba esos giros finales, esas vueltas de tuerca, la forma en la que te hacía pensar y pararte a decir madre mía, qué cosas están pasando, cómo va a acabar esto. Ese placer, no sé, por los libros de misterio yo creo que me lo despertó bastante 10 negritos, que es un libro que os recomiendo muchísimo. Donde los árboles cantan de Laura Gallego, también por citar alguno de Laura Gallego, porque esta mujer fue de las primeras escritoras que me gustaban a mí desde pequeña, como muchas otras personas yo creo. Y este libro en concreto me hizo llorar al final y si no me equivoco creo que fue el primer libro que me hizo emocionarme tanto con el epílogo, me cautivó muchísimo y está tan bien escrito, es una historia muy bonita, con mucha fuerza femenina, todo hay que decirlo, y el final es precioso y las descripciones son, no sé, que te meten muchísimo en esos paisajes y en ese mundo de hadas, por así decirlo, y no sé, es muy de fantasía, muy bonito y me encantaría releerlo de hecho porque... Y la edición es preciosa porque mirad cómo empiezan los capítulos y todo eso. Le tengo muchísimo cariño a este libro. Tengo que mencionar también un libro muy reciente que se llama Cómo ser mujer de Kailin Moran y me ha influenciado mucho en el sentido de que yo ya conocía el movimiento feminista y estaba muy de acuerdo con él y todo eso, pero este libro pues te describe situaciones por las que ha pasado la autora, sus opiniones y demás y eso me hizo sentir aún más orgullosa de ser como soy, de ser una mujer, de las razones por las que tenemos que estar orgullosas, de no avergonzarnos por cosas por las que la sociedad se avergüenza, ya puede ser un pelo en tu pierna que no te has depilado o X cosas, que yo lo leía y era como que bien, o sea, no sé, me hizo sentir muy a gusto. Es muy reconfortante leerlo si eres mujer sobre todo, pero si eres hombre también deberías leerlo. Y por último quería hablar de La Santa Biblia o El Nombre del Viento de Patrick Rothfuss por ser un libro que es el mejor libro de fantasía que yo he leído. El placer de descubrir una buena historia bien formada con unos personajes increíbles, originales. Descubrí lo que es meterse en un mundo completamente ajeno al tuyo,
con unas situaciones que te hacen sentir nervios, que te hacen sentir tristeza, inquietud, de todo. No sé ni cómo escribir este libro, pero es meterte en un universo paralelo, es dar vueltas y vueltas, es soñar y reír con unos personajes increíbles, es divertirte, intrigarte, es de todo y más. Y no sé, Patrick Rothfuss es como increíble, y estoy deseando que salga la tercera parte de esta trilogía, que no sé cuándo va a salir, pero ya sabéis que yo os recomendaré estos libros siempre, cómo están escritos y porque de verdad es de los mejores libros que he leído en mi vida y es una maravilla. Y estos son los libros que más me han influenciado y nos vemos la próxima semana.